Nunca la filosofía no se ocupa del pasado en sí, ni tampoco la opinión del historiador, sino de ambas cosas relacionadas entre sí. El autor habla sobre el pasado como un pasado que vive aún en el presente. La reconstrucción del pasado en la mente del historiador se apoya en la evidencia empírica. Según Oakeshott, la historia es la experiencia del historiador. El único modo de hacer historia es escribirla. Los hechos de la historia nunca nos han llegado en un estado puro, ya que dicho estado no existe, porque se distorsiona al pasar por la mente de quien las recoge. Hay que estudiar al historiador antes que ponerse a estudiar los hechos. El, el historiador encontrará la clase de hechos que busca. No se puede hacer historia si el historiador no establece algún contacto con la mente de aquellos sobre los que escribe. Sin embargo, este énfasis tiende a descartar toda historia objetiva. Solo podemos captar el pasado y lograr comprenderlo a través del cristal del presente. El uso del lenguaje del historiador le priva de la neutralidad y no solo en una cuestión de palabras. Si el historiador estudia los hechos del pasado como clave para la comprensión del presente, estos hechos no son nada y la interpretación lo es todo. Sin embargo, la validez del conocimiento depende de la validez del fin. El autor plantea que el papel del historiador le incumbe la tarea de descubrir los pocos datos relevantes y hacerlos historia, y desechar los múltiples datos irrelevantes, en contraposición de la herejía decimonónica. Se genera una devoción histórica hacia los documentos. Sin embargo, los datos tienden a ser elaborados por el historiador antes de que él pueda hacer uso de ellos, y este es un proceso de elaboración por parte del historiador. Asimismo, la historia está constituida por datos históricos los cuales son verificados. El trabajo del historiador es reunir todos estos datos y unirlos a su criterio para la exposición. Los datos históricos son como Los datos históricos son como peces en el mostrador y el historiador los lleva a casa y los cocina como él guste. Un hecho histórico es diferente de un dato, ya que el historiador crea una conciencia colectiva y ejercer por un punto crítico referente a este. Cordial saludo. Entonces ahora vamos a abordar el texto de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Pero antes, no antes, sin hablar un poco sobre él. Él se llama Thomas Samuel Kuhn, se llamaba Thomas Samuel Kuhn. Fue un físico y filósofo de ciencia e historiador estadounidense. Se doctoró en física en la Universidad de Harvard. Tuvo cursos a cargo también en la Universidad de Harvard. Luego de dejar el puesto fue para la Universidad de California, Berkeley, también en Princeton, también en el MIT, hasta 1991. Kuhn hizo famosa la idea de que pues toda la ciencia se hace desde un determinado paradigma y este es compartido por toda la comunidad científica. En pantalla pueden ver unas preguntas que son estas cuestiones iniciales que sirvieron para pensar esta estructura en la revolución de la ciencia. Ahora bien, pues la ciencia se desarrolla siguiendo pues unas determinadas fases que serían en orden descendente el establecimiento de un paradigma, la ciencia normal, crisis, revolución científica y el establecimiento de un nuevo paradigma. El nuevo paradigma será diferente e incompatible con los paradigmas anteriores. Entonces podemos decir de estos nuevos paradigmas que ven al mundo como compuesto de diferentes cosas. Pasa a ser significativas otras cuestiones que no se trataban y tienen normas diferentes y pues como ya se mencionó son incompatibles. Entonces, la definición de paradigma de Kuhn, él dice que son matrices interdisciplinares que están compuestas por las generalizaciones simbólicas, presupuestos metafísicos, valores y ejemplares. En cuanto a los valores, estos son los juicios de valor acerca de cómo debe ser la ciencia. Y los ejemplares son problemas, soluciones que los estudiantes encuentran desde el inicio y modelan las formas de comprender la teoría y de resolver los futuros problemas que se presenten.
Entonces, podemos decir que los paradigmas son modos de mirar al mundo que permiten el desarrollo pues, de las teorías científicas. Una de las características fundamentales de los paradigmas es su inconmensurabilidad, ya que ningún paradigma puede ser mejor o peor que otro paradigma. También podemos decir que estos paradigmas son las creencias que unen a la comunidad científica. Entonces, en esta matriz interdisciplinar que dicen, podemos decir que los elementos son una especie de enigmas concretos empleados como modelos para reemplazar estas reglas para la solución de enigmas de la ciencia normal. También define a la ciencia como un proceso acumulativo de datos debido a la teoría y no a la práctica. Lo que pueden ver en pantalla es pues lo que Kuhn dice que es la evolución científica que consta de estas etapas. La primera es la presciencia, ciencia normal, crisis, revolución, nueva ciencia y nueva crisis. Pues en cuanto a la presciencia, este es el periodo en el que no se ha instaurado un paradigma que domine. Las teorías no pueden resolver los problemas que existen y cuando es presciencia es cuando la comunidad científica acepta un paradigma como dominante y da comienzo a esta etapa de ciencia normal. Y ahora estas fases, que son las fases precientífica, fase 2 ciencia normal y fase 3 ciencia revolucionaria, es lo que para, según Kuhn, es como progresa la ciencia en esta sucesión de periodos, pues cuya secuencia es el paradigma, ciencia normal, crisis, revolución, nueva ciencia normal y nuevo paradigma. En cuanto a pues la revolución, es lo que ocurre cuando se produce un cambio de paradigma. Por lo tanto, a modo de conclusión, decimos que el autor distingue cronológicamente tres etapas. En la primera, la fase precientífica es la que solo se da una vez, y pues es cuando no existe consenso sobre ninguna teoría en particular. Esta se caracteriza por presentar numerosas teorías incompatibles e incompletas. Pero cuando los individuos de la comunidad científica logran un consenso sobre métodos, terminología, clases de experimento que pues contribuyen a mayores descubrimientos, aquí es cuando inicia la segunda fase, que es la ciencia normal. Y toda ciencia puede atravesar entonces varias fases de la ciencia revolucionaria. Hola a todos, mi nombre es Carlos Daniel Rivera Hernández, soy estudiante de la licenciatura en física y a continuación voy a exponer acerca del seminario de Historia y Filosofía de la Ciencia, acerca de para qué me fue útil en mi formación docente y aparte de eso la visión de los grandes investigadores Edward Cart, eh, que en lo personal fue mi favorito. Alrededor de lo que uno comienza más con una ciencia exacta es que uno tiene que tener un conocimiento operativo, es decir, un conocimiento exacto que viene estructurado tal como lo decía Newton en algún momento, de que yo he llegado, abro comillas, Newton decía, abro comillas, yo he llegado a donde estoy porque he estado posado sobre hombros de gigantes, refiriéndose a grandes como Galileo, es decir, que el conocimiento es estructurado. Nos encontramos con un paradigma acerca de cómo enseñar la ciencia y es tanto de cómo investigarla. ¿Por qué? Porque uno, además de el conocimiento operativo, uno como educador debe ponerse en los zapatos del estudiante. Cómo uno puede hacer comprender el conocimiento, hacerlo de la manera más sencilla, lo más complejo volverlo sencillo para que el estudiante lo pueda procesar. Y es que tal como decía Einstein alguna vez, que la ciencia debe ser sencilla. Pero no solo eso, es la labor de cómo investigamos para nosotros compartir el conocimiento. Y es que, de hecho, Edward Carr toma analogías referente a las investigaciones de cómo es una tienda, de la manera en las cuales uno tiene muchos elementos pero cada uno de estos componentes hace algo diferente. Por ejemplo, un pescado, vender pescado, básicamente uno puede venderlo y ya pues uno lo puede preparar de diferentes maneras.
Asimismo, también Edward Cart se refiere al cómo compartir el conocimiento o cómo hacer una labor investigativa. De tal manera que yo pensaba al principio del seminario, de esta asignatura, pensaba que el conocimiento que se ponían en las revistas, el conocimiento que era compartido, era el imparagitable y era el incuestionable, cuando no. Ya es la cuestión de qué es la verdad. Puede ser una discusión muy amplia, pero yo, para redundar, para no hacer esto algo tan largo, lo voy a tomar como eh, eh, el conjunto de teorías o conocimientos que son socialmente aceptados por todos. Es decir, me refiero, tales como el color, dejando de lado un poco la cuestión del espectro electromagnético, de la longitud de onda, sino decir simplemente que esta tapa es roja. ¿Por qué esta tapa es roja? ¿Por qué no es azul? ¿Por qué no es amarilla? Básicamente porque a cada persona que yo le muestre y le pregunte quién es de qué es este color, va a decir roja. Es algo socialmente aceptado. De igual manera, sucede con el conocimiento. Cuando se tiene algo, tales como el movimiento geocéntrico, el Sol gira alrededor de la Tierra. En el principio, pues, era algo que no estaba socialmente aceptado por la teoría bíblica de que la Tierra es una bóveda celeste, el cual todo gira alrededor. Galileo se da cuenta que esto no es verdad, es un movimiento geocéntrico, la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces básicamente tiene que empezar a impartir eso, a compartirlo y demostrarlo con hechos, con sus teorías de por qué la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, una vez hecho y que es aceptado por una comunidad, en este caso una comunidad científica, ahí se toma como una verdad. La Tierra gira alrededor del Sol y no al contrario. Después del hecho de que es totalmente aceptada por los diferentes canales de comunicación, y esto lo dice Edward Cart, es labor del investigador distribuir el conocimiento, publicarlo en revistas científicas, en periódicos, pero es la misma manera de que es la verdad. Verdaderamente, valga la redundancia, el investigador está repartiendo el conocimiento o tan solo está dando su punto de vista referente al conocimiento. Es la misma manera de dejar, entre comillas, algo establecido, pero algo abierto, porque el conocimiento es algo que está en constante construcción. Actualmente nos encontramos en un punto de la física, de la ciencia de la física, el cual rompió con todos, mayoritariamente, la estructura de lo que estaba hecho clásico. De manera de que, bueno, analizamos la mecánica clásica, la mecánica de los movimientos, llegamos a un punto de la física moderna, dada la relatividad, a pesar de que la relatividad está montada sobre gran parte de la teoría de Galileo, esto lo toman grandes exponentes como Einstein, y después llega la mecánica cuántica, que básicamente rompe todo esto. Y entonces es la manera en cómo se estructura, en cómo se ha analizado. Esa es en mi parte lo más complejo que hemos tenido hasta el punto de hoy. Algo tan sencillo como la superposición, como decir que una partícula en un espacio cerrado va a comportarse de diferente manera de si uno tiene el sistema abierto, si lo tiene cerrado, pero mientras no se puede ver, cualquier posibilidad es válida. Y eso es algo que rompe con el paradigma, porque al principio la física era analizar los movimientos mediante lo visible. Claro que entraremos en